Buenas tardes a todas y a todas. Les damos las gracias de estar en este momento participando del lanzamiento del Centro Interdisciplinario de Acceso a la Justicia y de la charla que vamos a tener hoy con la participación de Alejandra Gil Carbó y Silvana Martínez, que nos honran con su presencia y con el apoyo, digamos, al lanzamiento de nuestro centro interdisciplinario. En primer término, voy a hacer una serie de agradecimientos. En principio, quería agradecerles a mis compañeros de equipo, compañeros y compañeras de equipo, que hayan
digamos, optado porque sea yo quien presente el Centro Interdisciplinario de Acceso a la Justicia, así que los voy a nombrar a todos para escracharlos, digamos, porque si van a poner la cara a mí, los voy a escrachar públicamente. Entonces les voy a agradecer, el orden no tiene, es aleatorio, digamos, no tiene ningún sentido, pero bueno, a Sabrina Romero Echem, a Natividad Massetti, María Luz Silva, Analia Venecia, Pablo Lotorto, Martín López, que es quienes hoy están poniendo el cuerpo diariamente para llevar adelante las acciones y las actividades que tenemos pensadas desde el Centro Interdisciplinario de Acceso a la Justicia. También le quería agradecer a Facundo Ruiz Baliani, que nos hizo la gráfica y también las diapositivas que voy a pasar seguidamente. Por otro lado, quería agradecer al secretario general de la Universidad Nacional de Rosario, Guillermo Montero, que es un compañero que nos ha acompañado y apoyado la creación de un centro interdisciplinario dentro de lo que es la Secretaría, o anclado en la Secretaría General de la Universidad Nacional de Rosario, y al rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, que resolvió la creación del centro interdisciplinario mediante resolución número 1100 del 2021. Así que vamos a jugar ese número a la quinela para ver si obtenemos fondos para las actividades que vamos a llevar adelante. Bien, dicho esto, no es menor, y no me quiero olvidar de agradecer tanto a los docentes y por sobre todo a los referentes sociales con los que venimos trabajando durante todos estos años, con los que hemos trabajado y con los que estamos trabajando en la actualidad, porque sin ellos no tendría sentido tener un espacio dentro de la universidad con estas características. Así que no los quiero nombrar porque no me los quiero olvidar, porque han sido durante todos estos años muchos, y esperamos que de aquí en adelante sean aún más los espacios con los que con quienes articular. Bien. Mi tarea hoy es contarles un poco cómo retomamos el trabajo o cómo profundizamos el trabajo que venimos haciendo en la Universidad Nacional de Rosario, desde ya con el compromiso de muchos y muchas que han estado antes que nosotros, en materia de acceso a la justicia, que hoy se convierte en un centro interdisciplinario con una propuesta clara para todos los miembros de la universidad y para la comunidad en general. Y voy a compartir pantalla. A ver si puedo. Puede fallar. Nuevamente, ahí elijo. Díganme en todo caso si se está visualizando. Sí. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Bien. El centro interdisciplinario, digamos, retoma lo que por estatuto de la universidad, o toma, digamos, dentro de lo que es el estatuto, de los fines de la universidad, los objetivos de afirmar y sustentar el compromiso social que tiene la universidad con la comunidad. En este sentido, nosotros proponemos un servicio que promueva y legitime el abordaje de problemáticas complejas y multidimensionales, perdón. Es por eso que nosotros pensamos que ante la complejidad que estamos viviendo como sociedad y la necesidad de poder pensar en nuevas respuestas y soluciones a las distintas problemáticas, que es imprescindible generar una instancia de trabajo interdisciplinario que no tenemos en el ámbito de la universidad, digamos, en cuanto a práctica, para que todas aquellas carreras afines, y que son muchas, puedan sumarse los docentes, los estudiantes,
los graduados a pensar de qué manera y a dialogar, como le hemos puesto el nombre hoy a la charla, a dialogar para poder pensar respuestas concretas e integrales a las problemáticas que estamos viviendo. No pasa el power, perdón, ahí está. Quería pasar la diapositiva y... En este sentido, los principios rectores que tenemos como centro interdisciplinario están enfocados en empezar el acceso a derechos, el acceso a la justicia, entendiendo como tal, digamos, el derecho de las personas, sin distinción de sexo, raza, identidad sexual, ideología, política o creencias religiosas, a obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades individuales o colectivas. Nosotros tenemos una visión de que el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental que conlleva en su cumplimiento el acceso a un montón de otros derechos y que no se trata, digamos, del solo ingreso ante los tribunales judiciales, sino a la obtención de una respuesta adecuada a la necesidad individual y colectiva. Hacemos foco en lo que es en encontrar la respuesta o la resolución de la problemática. Por eso es tan difícil poder trabajar, digamos, esta temática. A su vez, otro de los principios es construir ciudadanía. ¿A qué nos referimos con esto? Es en la necesidad de establecer y sostener lazos con los distintos actores sociales, ya sean gubernamentales o no gubernamentales, y empoderar, digamos, a la ciudadanía para que puedan ser partícipes en la resolución, digamos, de las problemáticas que los atañen, digamos. Nosotros entendemos que no hay posibilidades de obtener una respuesta sin un compromiso, acompañamiento y sin también un diálogo con los saberes de la comunidad, que de esa manera se puede realmente construir respuestas a estas problemáticas. Y otra de las cuestiones que digamos, fundan los principios de este centro es la interdisciplina. Y la interdisciplina como forma de buscar una posición en donde se permita una visión plural y de esa manera encontrar, digamos, la respuesta adecuada e integral. Nosotros tenemos, digamos, como problemática que muchas veces, o hemos leído como problemática que muchas veces en el territorio se interviene con equipos interdisciplinarios en las problemáticas y quizás en la primera instancia donde las disciplinas se encuentran a trabajar, las distintas disciplinas se encuentran a trabajar en casos concretos. Y lleva un tiempo conformar equipos que puedan dialogar desde sus distintas disciplinas y aportar, digamos, a la construcción de esas soluciones. Entonces, consideramos que es necesario dentro del ámbito de la universidad generar una instancia previa de formación y donde podamos ir compartiendo y discutiendo desde nuestras distintas formaciones de qué manera trabajar de manera colaborativa, integrada, para encontrar las respuestas. ¿Cuál es la misión del centro? Y es como les venía diciendo, es institucionalizar la participación de estudiantes y graduados de manera que representen prácticas preprofesionales acreditables a las carreras. Muchas veces estas, digamos, propuestas vienen de manos de proyectos de extensión o de intereses individuales de algunos docentes de las distintas carreras, por eso es necesario institucionalizarlo en un ámbito, digamos, que sea un paraguas para todas las disciplinas y que se pueda trabajar en conjunto desde este lugar. A su vez, formar profesionales conscientes de la función social que tienen en la comunidad. Para nosotros esto es esencial. Somos una universidad pública, somos una universidad que se sostiene económicamente con el aporte de todos y todos los miembros de la comunidad, desde el más humilde hasta el más pudiente o con mayores recursos. Entonces es muy importante que los profesionales que
que se gradúan de nuestra universidad puedan tener bien en claro cuál es su función, establecer lazos permanentes entre la comunidad y la universidad. Hace tiempo que nosotros venimos discutiendo esta idea de extensión como una idea también de colonización de conocimiento, de traspaso de conocimiento de iluminados digamos, aquellos que no acceden. Nosotros pensamos que en realidad hay saberes que se tienen que poner en diálogo. Muchas de las respuestas y de las soluciones vienen por lo general de la lectura en conjunto, de cómo proceder, y se necesita, digamos, la lectura en conjunto de actores de la comunidad y la universidad, digamos, no solamente con lo que nosotros eh, digamos, formamos o concebimos de conocimiento dentro de la universidad, podemos dar una respuesta. Entonces esos lazos tienen que venir de la mano de una vinculación sólida y permanente, y en permanente diálogo entre estos saberes. Por otro lado, uno de los objetivos o misiones que tenemos es poder producir conocimiento que sirva o que interese para la evaluación y la planificación de políticas públicas. En materia de acceso a la justicia, años atrás hemos tenido la profusión de un montón de dispositivos y políticas destinadas, digamos, a garantizar este derecho, que han tenido sus, digamos, puntos positivos y también han tenido dificultades. Entonces a nosotros nos interesa poder, nos interesa que interese poder transmitir algo de lo que hemos podido relevar y de lo que hemos podido sistematizar y en lo que venimos trabajando para poder repensar o poder generar nuevas políticas públicas. Nuestro Centro Interdisciplinario de Acceso a la Justicia piensa trabajar, o es la propuesta que nosotros tenemos, en 5 líneas, generar 5 líneas de trabajo. Una de ellas, que es la que más fuerte tenemos hoy en día, es la de asesoría integral. Esto consiste en brindar asesoramiento integral en puntos claves de la ciudad mediante el trabajo conjunto de referentes comunitarios, docentes, estudiantes y graduados de la Universidad Nacional de Rosario. En este sentido, nosotros generamos anualmente convocatorias a participar de estos espacios. Los estudiantes y graduados que participan son acompañados por el equipo interdisciplinario que hoy por hoy es el que lleva adelante las acciones, como decía antes, las acciones y programas que tenemos dentro de este espacio institucional. Y siempre son en coordinación, cuando digo en coordinación con los referentes comunitarios, porque también la forma en que nosotros brindamos esa asesoría o cómo llegan las consultas o los temas al centro, está generado, digamos, en ese vínculo con los referentes comunitarios. Otra de las líneas de trabajo es el fortalecimiento de organizaciones. El Estado prevé cuál es la forma que tienen que tener las organizaciones civiles para vincularse a su vez con el Estado. Nosotros tenemos una lectura que muchas veces la organización comunitaria se da antes de solicitar, por ejemplo, la habilitación de la persona jurídica, como pide o como regula el Estado, y que muchas veces la forma de organización comunitaria no encuadra los distintos tipos de persona jurídica que prevé la ley. O viceversa, tenemos organizaciones que comienzan, digamos, o comienzan su vida estructurándose como ordena la ley, y que con el paso del tiempo esto empieza a encorsetar, digamos, y a perder alguna fuerza dentro de lo que es la organización comunitaria. Entonces, esta línea de trabajo está destinada a fortalecer las capacidades organizativas de gestión de producción de acciones a corto y mediano plazo presentes en las organizaciones del territorio. Teniendo en cuenta, y agrego, el hecho de que muchas veces se fracasa también
por cómo se construyen los liderazgos dentro de las organizaciones. Entonces nosotros tenemos una visión de hacer un acompañamiento por la importancia que tienen en el momento de también poder articular políticas públicas y articular en lo que son las soluciones a las problemáticas que son necesarias abordar. Otra de las líneas de trabajo es la de mediación comunitaria. Nosotros pretendemos generar un espacio de resolución de conflictos que permitan la pacificación en los territorios y la reconstrucción del tejido social. Tenemos realidades complejas en muchos de los barrios de la ciudad de Rosario. La justicia por lo general llega tarde. Este espacio de mediación no es como se concibe la mediación digamos, prejudicial obligatoria, sino que lo que busca es intervenir en conflictos que no son individuales, digamos, que afecten a un colectivo. ¿De qué manera poder dar respuesta o construir entre todos una respuesta que permita pacificar, digamos, ese conflicto? Otra de las líneas de trabajo son las estrategias comunitarias de acceso a derechos. En este sentido, pretendemos propiciar o generar estrategias colectivas que hagan frente a las situaciones de vulneración de derechos. En este sentido, como para clarificar, nosotros el año pasado, en el momento más complejo lo que fue el aislamiento, bueno, ahora también estamos atravesando una situación muy compleja, pero en el momento de lo que fue el aislamiento social preventivo obligatorio, acompañamos a las organizaciones en cómo generar un dispositivo que garantice derechos básicos, como el de la alimentación, como el de acceder a determinados bienes, ya sea por cuestiones de salud, este, y, y hemos tenido una experiencia bastante satisfactoria en cuanto a organizaciones que no tenían comunicación o en algún momento tuvieron roces entre ellos, pudieron llegar, digamos, a un nivel de organización que permitió que todas las personas del barrio pudieran tener el acceso mínimo a alimento diario. Estas estrategias, estas formas de organización llevan mucho trabajo y también la recuperación de la historia, ya sea de los barrios y de las organizaciones que están en los barrios, digamos. Todos estamos atravesados por un montón de cuestiones y bueno, nuestra idea es seguir trabajando para poder digamos, generar más instancias como esa, digamos, que fueron realmente para nosotros muy conmovedoras. Esa sería la palabra adecuada. Y por último, la línea de trabajo de litigio estratégico, que es por ahí la más reciente, que desde ahí pretendemos abordar conflictos de impacto social que habiliten discusiones y transformaciones en poderes legislativos, ejecutivos e incluso en la comunidad. Nosotros, si aquellos que quieran tener acceso, digamos, a la resolución donde están fundamentadas todas las líneas de trabajo, está fundamentada la creación del centro, las podemos facilitar, pero si nosotros venimos pensando que, digamos, todas estas líneas de trabajo se conectan unas con las otras, digamos, no son compartimentadas, sino están en constante también movimiento y de generar una organización, digamos, nosotros tenemos lectura de determinadas problemáticas que deberían ser abordadas, digamos, problemáticas que tienen que ver con vulneración de derechos humanos que deberían ser abordadas por la justicia o tener una respuesta judicial, pero para llegar a eso hay que tener una construcción comunitaria sostenida que pueda también sostener esa demanda ante el Poder Judicial. Entonces, es una apuesta a poder generar, digamos, estos litigios estratégicos para poder mover algo de las estructuras
si se quieren, conservadoras de la justicia y obtener una respuesta que pueda eh, generar, digamos, un efecto mariposa, un movimiento que traiga algunos reconocimientos y algunas respuestas que son necesarias ante conflictos eh, bastante complejos como vulneración de derechos humanos. Bueno, esto espero haber sido breve, voy a dejar de compartir pantalla. Es un poco la propuesta de nuestro centro interdisciplinario. Invitamos a participar a estudiantes, graduados y docentes de nuestra universidad que se puedan acercar y, y, y formar parte e integrarse en el trabajo que venimos haciendo. Así que bueno, habiéndoles contado esto, voy a dar el lugar y voy a hacer otros agradecimientos. Estoy muy contenta hoy. A las disertantes que van a estar, que nos están acompañando hoy esta tarde nos están acompañando y están acompañando también el lanzamiento del centro interdisciplinario. Y en principio, bueno, quería disculpar porque no vamos a contar con la presencia de la licenciada Julieta Calmels. Ella ha sido convocada a último momento y por las condiciones epidemiológicas que estamos viviendo a una reunión del Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires, así que se disculpó por no poder participar de este encuentro. Y quería agradecer al secretario general de CITRAJU, Agustín Bruera, quien fue el que nos facilitó el contacto con Alejandra Gil Carbó, a la cual le manda un gran saludo y un abrazo, y que nos hizo llegar, digamos, su deseo de acompañar y sostener, digamos, esta propuesta del Centro Interdisciplinario de Acceso a la Justicia, y también a la docente investigadora de la Universidad Nacional de Rosario, Natalia Juárez, que ha sido también presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, que nos facilitó también y nos habilitó el contacto con Silvana Martínez, así que les agradecemos a los dos acompañarnos, apoyarnos y darnos la posibilidad hoy de contar con la presencia de Silvana y de Alejandra. Bueno, creo que no me olvidé de agradecerle a nadie, eh, y en este sentido le voy a dar la palabra a la doctora Silvana Martínez. Ella es presidenta de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y agrego, feminista indisciplinada, como me pidió hoy cuando le pedí que me diga cómo quería que la presente. Así que Silvana, te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, todos y todes. En primer lugar, agradecer a la colega Natalia Juárez por haberme contactado, a vos, Eliana, por haber pensado en mí fundamentalmente para integrar este Centro Interdisciplinario de Acceso a la Justicia en el marco de la Universidad Nacional de Rosario, una universidad que yo quiero mucho, y por supuesto también por haber pensado en mí para invitarme al lanzamiento de esta maravillosa iniciativa con una grande a la cual yo admiro profundamente como Alejandra Gils Carbó. Para mí es un gran honor y un placer. Y a mí me gusta siempre mencionar desde el lugar, desde donde yo hablo. En la academia le decimos locus de enunciación. Y bueno, lo hago en mi calidad de militante social, de trabajadora social de base, de feminista, de docente, investigadora en la universidad pública. Yo soy hija de la universidad pública, agradezco a la universidad pública mi formación de grado y de posgrado, y creo que justamente una de las cuestiones que más valoré y que más me impacta es que este centro interdisciplinario se inscriba en el marco de la universidad pública, ¿no? Creo que, como decía muy bien Eliana, la universidad de alguna manera tiene que estar comprometida con un proyecto de país. No podemos pensar en universidades aisladas, ¿no? Estas famosas universidades pensadas como claustros, sino que tienen que estar comprometidas. Tenemos que formar no solamente profesionales y técnicos, sino fundamentalmente intelectuales
y ciudadanos comprometidos con nuestro tiempo y nuestra realidad histórica, y fundamentalmente tiene que hacer aportes significativos a la sociedad y a las problemáticas sociales que nos atraviesan, nos configuran, y que forman parte de nuestra realidad social. Así que muy agradecida por esta iniciativa, muy contenta, y también me toca de cerca porque como trabajadora social, digo, yo nací en Buenos Aires, pero viví más de 22 años en Misiones. Lo aclaro porque no tengo tono de misionera, no me quedó el tono de misionera, pero en Misiones me formé, hice la licenciatura y ahí ejercí la profesión por muchos años en la Dirección de Violencia Familiar y Género y en la justicia como perito auxiliar de la justicia, ¿no? Y ahí tuve que luchar denodadamente con el sistema judicial, con los jueces, con las juezas, con los defensores, las defensoras. Integré un colectivo social de violencias contra las mujeres y bueno, hicimos performance, denuncias, vigilias en el poder de la injusticia, como le decimos nosotros, de Misiones, donde realmente es una provincia que se caracteriza, ¿no?, por una justicia absolutamente colonial, patriarcal, clasista y demás. Hay algunos fallos vergonzosos que fueron conocidos a nivel nacional, ¿no? De mujer, el caso de una de las compañeras que estuvo más de 20 años presa y que después la Corte Suprema de Justicia desestimó, y esa hoy compañera se suicidó después de haber transitado por esa experiencia, y puedo contar miles de casos más, o sea que me toca muy de cerca la falta de acceso a la justicia de la ciudadanía y de la población. Pero bueno, y también me interesa mucho esto de lo interdisciplinario. En realidad yo hablo de transdisciplina. Yo digo que el trabajo social es una transdisciplina indisciplinada, ¿no? Apuesto a la indisciplina porque justamente rompe con esta mirada positivista de la fragmentación del conocimiento y de los saberes, ¿no? Las disciplinas son para disciplinar, precisamente, ¿no? Disciplinan la mirada, disciplinan la subjetividad, fragmentan el conocimiento, ¿no?, con esta idea de ciencia moderna occidental instaladas en nuestras universidades, que producen y reproducen la colonialidad del saber, del poder y del ser, ¿no? Me parece muy importante generar estos espacios de discusión, de diálogos, de desbordar las fronteras disciplinares, porque no es posible abordar la complejidad de la vida social desde una sola perspectiva, una sola disciplina y demás. Así que celebro todo esto, pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Hoy quería compartir con ustedes algunas reflexiones que precisamente se vinculan con esto de la cuestión del acceso a la justicia y algunos aportes en este diálogo interdisciplinario desde el trabajo social. El acceso a la justicia es fundamentalmente una cuestión de derechos, ¿sí?, y más apropiadamente de vigencia del Estado de Derecho. Y esta cuestión es precisamente el fundamento más profundo del trabajo social como profesión, que tiene como principios fundamentales en Argentina y a nivel mundial la defensa y reivindicación de los derechos humanos, la justicia social, el ejercicio real y efectivo de la ciudadanía y la plena vigencia de la democracia, no solamente como forma de gobierno, sino también como forma de vida. Estos principios están establecidos en la Ley de Orden Público número 27.072 del año 2014, que pudimos sancionar gracias al apoyo de la colega y doctora Alicia Kirchner cuando ella era ministra de Desarrollo Social y yo era presidenta de la Federación Argentina de Trabajadores Sociales, denominada Ley Federal de Trabajo Social, sancionada precisamente en el Congreso de la Nación el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, pero también Día Nacional del Trabajadora Social de Argentina, fecha que también inicié y propulsé como presidenta de la Federación y que inauguró un cambio de paradigma en el trabajo social argentino, o vino a consolidar, mejor dicho, un proceso que ya se venía llevando a cabo dentro del colectivo profesional, porque antes nuestro día era el 2 de julio y tenía que ver con el día de la visitación, el día de la visitación de la Virgen Isabel, ¿no?, de la Virgen María a su prima Santa Isabel, con una mirada absolutamente católica y conservadora de la profesión, pero también está vinculado a
a nivel mundial a los principios éticos globales que hemos sancionado y también propiciado desde la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, la cual presido actualmente, y desde la propia definición internacional de trabajo social. La cuestión de la justicia y el problema del acceso a la justicia no atañe solamente ni es privativo de los abogados y las abogadas. Es una cuestión que atraviesa a toda la sociedad y a todas las disciplinas de las ciencias sociales. De ahí su importancia, ¿no? Y la importancia de estos diálogos interdisciplinarios y transdisciplinarios, y de ahí la importancia que la universidad pública, como lo está haciendo la Universidad Nacional de Rosario, se involucre en esta cuestión clave para la vida democrática y un proyecto de país de raigambre nacional y popular. En este sentido, la justicia y el acceso a ella, por supuesto, que es una cuestión que atañe e involucra al trabajo social, no solamente como profesión de las ciencias sociales, sino también por las competencias que tiene como tal, en el marco de las normativas vigentes, tanto internacionales, nacionales como provinciales, que regulan el ejercicio de nuestra profesión. Precisamente lo que hace el trabajo social, en todas sus intervenciones, es generar las condiciones para que los ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes puedan ejercer real y efectivamente el derecho a acceder a la justicia, el derecho a tener derechos. En este sentido, el trabajo social es una profesión que siempre busca achicar la brecha entre el derecho formal y el derecho real. Busca reivindicar, abogar, reparar, restituir y ampliar derechos, además de denunciar e intervenir en situaciones de violación de estos derechos. No alcanzan con las normativas vigentes si éstas no se encarnan en prácticas concretas de ejercicio de los derechos de los sujetos con los cuales nosotros trabajamos, los derechos de los sectores populares. La problemática de acceso a la justicia siempre impacta en el mundo de la vida y la vida cotidiana de los sujetos sociales, donde precisamente está presente e interviene el trabajo social. El mundo de la vida es el espacio compartido de significaciones sociales, de experiencias compartidas con otros, de construcción de subjetividad e intersubjetividad. Es el espacio de la memoria, de las vivencias y de la existencia misma del ser humano. Este mundo se va construyendo en la vida que transcurre todos los días, es decir, en la vida cotidiana. Y es aquí donde se sufren y se padecen las injusticias y desigualdades sociales, el abuso de poder, la ausencia de justicia y la imposibilidad material de ejercer los derechos al no poder acceder a la misma. Estamos en la vida cotidiana, estamos en el territorio, estamos allí donde hay un derecho vulnerado, ahí está el trabajo social. Y acá quiero tomar alguna definición, algunas ideas de un gran colega del campo del trabajo social, que es el doctor Alfredo Carballeda, que él va a pensar el territorio desde una perspectiva conceptual que hace referencia a diferentes elementos presentes que están en él, tanto de carácter material como simbólico. Según él, posee de esta manera una propia narrativa que implica su constitución singular. Los territorios no podrían existir sin relatos, serían solo una serie de frías descripciones de catastros municipales, ausentes de sentido, zonas grises, sin historia, sin memoria, sin identidad o pertenencia. Así el territorio no se restringe a una connotación geográfica o espacial, sino que también contiene componentes relevantes como lo organizativo, lo económico, lo social, lo ambiental, lo cultural. De esta manera, nos va a decir Alfredo Carballeda, el territorio puede ser comprendido como una construcción social, colectiva e histórica, que se encuentra en un permanente proceso de mutación a partir de quienes lo habitan, lo transforman y son transformados por este. Y es precisamente en este juego de interacciones donde se elaboran las estrategias de constitución y sentido de la vida cotidiana. En definitiva,
distintas expresiones materiales y simbólicas de los lazos sociales que implican una dimensión relacional sumamente compleja y sumamente profunda. Es allí dentro del territorio donde se construye la singularidad del mismo, donde es posible, a través de la reparación del lazo social, una nueva conexión con lo propio, con lo histórico, con la cultura, con los derechos, con el acceso a ellos, con aquello que la lógica del mercado obturó, separó y transformó en un sinsentido. Si hay algo que hizo el neoliberalismo justamente es ganar la batalla cultural, ¿no? Entonces, y la ruptura y el enfriamiento, como dice Alfredo, del lazo social, ¿no? Entonces me parece que es clave, ahí es precisamente, ¿no?, donde el territorio se convierte no en una cuestión geográfica, sino en el mismo dispositivo de intervención social. Ahí las estadísticas no son números. Cuando alguien nos dice me quedé sin trabajo, no es una estadística, no es un número. Ahí hay padecimiento subjetivo, ahí hay historia, ahí hay relaciones sociales fragmentadas, en fin, todo se conjuga en ese espacio. Y en este espacio, como dispositivo de intervención profesional para los trabajadores sociales, se pueden generar las condiciones para construir espacios de emancipación social y ejercicio de la ciudadanía de los sujetos sociales con los cuales trabajamos, como vienen haciendo ustedes, como mencionaste, hace unos 10 años. Es conveniente aclarar que cuando en trabajo social decimos sujetos sociales, ya que estamos hablando de diálogos interdisciplinarios, esta categoría tiene para nosotros una construcción distinta a la que tiene para otras profesiones u otros profesionales. Para los trabajadores sociales, un sujeto social es siempre una construcción colectiva, no individual. Es una singularidad de un colectivo histórico-social, cultural, político, que está siempre en construcción, que se va configurando de múltiples maneras, con una multiplicidad de identidades y procesos de subjetivación. No es algo terminado, fijo, no hay esencialismo, sino particularidad histórica, devenir, transcurrir. El sujeto social se va construyendo, constituyendo como tal a lo largo de toda su vida, pero no de manera individual, secuencial, lineal o evolutiva, ¿no?, como hay muchas concepciones que sostienen esto fundamentalmente desde el positivismo, sino en un mundo de significaciones sociales, de experiencias, de vivencias, de sueños, de derroteros, de conquistas. Pero además de lo mencionado precedentemente, hay algo que me gustaría aclarar, y que si bien estamos en el mundo de la vida, en el territorio y en la vida cotidiana de los sujetos sociales, esto no se puede desvincular del orden social vigente. Un orden social cis heteropatriarcal, capitalista, colonial y adultocéntrico. No se puede abordar la cuestión del acceso a la justicia sin hacer una lectura e interpretación crítica de este orden, sin cuestionar las desigualdades sociales que se derivan de este orden social. Y por orden social tomo una definición de un historiador argentino que es Waldo Ansaldi, y entiendo el orden social como una construcción histórica, colectiva, política y conflictiva, que implica una compleja trama de procesos en los cuales las relaciones de poder, la explotación y la dominación son constitutivas de la misma. En este sentido, la construcción del orden implica siempre la construcción de una matriz institucional que regula el modo de ejercicio del poder. Este orden, construido sobre múltiples dispositivos de poder, opresiones y violencias, profundiza y perpetúa la dominación y las desigualdades sociales. Desde este orden se encubren los privilegios, se garantiza la impunidad de los ricos y poderosos, y se culpabiliza y condena a los pobres, las mujeres, las comunidades indígenas, las disidencias sexuales, la clase trabajadora, entre otros. Desde este orden se defienden los derechos de las grandes corporaciones transnacionales y muchas veces se ignoran o desprecian
los derechos de los sectores populares y de los grupos oprimidos. Cientos de sentencias, prácticas judiciales y publicaciones dan cuenta de esto. El trabajo social también da cuenta de esto, porque conoce el padecimiento subjetivo que implica no poder acceder a la justicia. Por ende, vivir sin justicia, vivir en la injusticia, ser un paria en su propia tierra por solo hecho de ser pobre, mujer, negro, negra, inmigrante, trans, indígena, discapacitado, entre otras cualidades que nos pueden configurar como sujetos sociales. Las cárceles argentinas también dan cuenta de esto. Muchos genocidas gozan de prisión domiciliaria. Los que endeudaron al país, arrasaron la economía, destruyeron las fuentes de trabajo, evadieron impuestos, lavaron dinero y fugaron capitales, en general no están en las cárceles, están libres, y muchos de ellos están paseando ahora impunemente por canales de televisión hegemónicos, dándonos clase de moral y republicanismo. Por lo tanto, considero que es urgente y necesario replicar estos espacios de diálogos inter- y transdisciplinarios en relación a este tema, como asimismo replicar esta maravillosa iniciativa de la Universidad Nacional de Rosario de creación de centros interdisciplinarios de acceso a la justicia desde una mirada democrática, descolonial, feminista y de derechos humanos en clave nacional y popular. El trabajo social en este sentido tiene mucho que decir y aportar en este diálogo interdisciplinario y transdisciplinario desde su propia experiencia de intervención social, desde una mirada holística, desde una mirada histórica, desde un enfoque de interseccionalidad, géneros, racialidad, clase, sexualidad y desde una perspectiva emancipadora y transdisciplinaria. Por su producción de conocimientos, por su formación y trayectoria profesional, muchos trabajadores sociales podrían ser convocados para integrar estos espacios tan indispensables como son los centros interdisciplinarios de acceso a la justicia, como este, que viene a dar continuidad y profundiza, como bien lo menciona el documento y lo mencionaba Eliana, viene a profundizar y viene como a confirmar un compromiso de un grupo de docentes, investigadores, estudiantes y graduados que vienen trabajando en el territorio desde hace una década aproximadamente. Este compromiso desde la universidad pública, sin lugar a dudas, marca la diferencia en términos de acercar y poner la justicia al servicio y los intereses del pueblo argentino. En mi calidad de presidenta de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales y como docente investigadora de una universidad pública argentina, celebro una vez más esta iniciativa de crear el Centro Interdisciplinario de Acceso a la Justicia de la Universidad Nacional de Rosario, del cual me honra formar parte y agradezco poder estar compartiendo este espacio, transmitiendo algunas ideas en relación al tema de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvana. Bueno, en esta instancia le voy a dar la palabra y al final a todos aquellos y aquellas que quieran hacer preguntas las pueden ir escribiendo en el chat, lo digo porque me había olvidado, en el chat de la presentación para que se las podamos transmitir a las disertantes. Entonces, en esta oportunidad les voy a dar la palabra a la doctora Alejandra Gil Carbó. Ella es abogada, directora de la carrera de Derecho de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y ex procuradora general de la Nación. Alejandra. Bueno, muchas gracias a la presentación, a la presentadora. La verdad que tengo que felicitar a este equipo que hoy representa a Eliana y a la Universidad Nacional de Rosario por este lanzamiento de un centro indisciplinario de acceso a la justicia, porque nada le puede hacer mejor al acceso a la justicia que el abordaje interdisciplinario. O transdisciplinario, como decía Silvana, que es una palabra que también me gusta mucho. Y esto que parece tan obvio cuando nosotros lo escuchamos, sin embargo no lo es en el campo jurídico.
En el campo jurídico no es obvio que el saber jurídico tiene que ser enriquecido por otras disciplinas. Porque esa doctrina jurídica dominante, individualista, o inspirada en doctrinas y legislaciones de países centrales que no tienen nada que ver en cuanto a las realidades socioeconómicas de América Latina, que, como dijo Silvana, en esa expresión, reproducen la colonialidad del saber. Para este tipo de pensamiento dominante prevalecen las visiones abstractas, y desde esa visión abstracta conciben el acceso a la justicia como el derecho a acceder a los tribunales. Como si pudiéramos equiparar la palabra justicia, una palabra tan grande, ¿no? Es una aspiración, un valor, que es una lucha, como si pudiera equipararse a la palabra tribunales, ¿no? Y para esta visión, por eso se trataría de una problemática, el acceso a la justicia, que se desenvuelve exclusivamente en los ámbitos judiciales. Y así es la línea también de las políticas públicas en general y de las leyes, que están hechas principalmente por abogados. Y desde estas visiones siempre se elude examinar los escenarios sociales y las necesidades reales que un acceso a la justicia debería atender. Y ese concepto acotado de la palabra, de la expresión acceso a la justicia, tiene consecuencias, porque entonces solo se analizan aspectos institucionales y objetivos, como que son muy importantes también, ojo, no como que haya más tribunales, que haya descentralización, que se abran más patrocinios gratuitos. Por favor, esto es una cosa esencial, por supuesto, la defensa pública también, que es muy importante desde ese punto de vista, que haya más canales de acceso. Pero si nos quedamos en eso, vamos a tener una visión estrecha, vamos a transitar un camino muy corto, porque hay otras barreras que el acceso a la justicia debe atender. Barreras étnicas, culturales, políticas, de discapacidad, de ancianidad, de estigmatización por la identidad de género, por ser pobre. Los sectores marginalizados de los barrios o asentamientos periurbanos acceden a la justicia, acceden a los tribunales. ¿Y cómo les va? Porque en general también estas visiones abstractas hacen que nunca se atienda al aspecto de que predomina una justicia clasista, y que de acuerdo a la clase social va a ser diferente la atención que se preste a los reclamos, porque los sectores populares muchas veces se consideran insignificantes por el monto, y sin embargo tienen que ver con necesidades básicas, con derechos. Si se examina en general la literatura jurídica dominante, vamos a ver esto, que la problemática de los barrios marginalizados no es parte de las reflexiones del lenguaje jurídico, como si fuera una cuestión de desarrollo social, de asistencia, que se tienen que ocupar poderes ejecutivos. No, se tiene que ocupar el sistema judicial de desarrollar las políticas en materia de acceso a la justicia, en las cuales la interdisciplina siempre tiene que estar presente. Y por eso pasa que en esos libros de doctrina jurídica es un tema vacante, que no ha sido pensado como merecedor de políticas focalizadas, singularizadas. Se han desarrollado, sí, por ejemplo, en América Latina, las casas de justicia, y que las casas de justicia, que en general son instancias de mediación, de conciliación, que son muy importantes en el sentido de que, como se mencionaba recién, a veces los problemas entre vecinos
se desencadenan en violencia, porque es, claro, la justicia por mano propia, porque no se llega nunca a los tribunales a tiempo, porque no se llega directamente, porque hay desconfianza con el sistema judicial para las clases más pobres, que han siempre conocido siempre la parte del disciplinamiento, de la penalización, y no del acceso a los derechos. Entonces, estas instancias de mediación son muy importantes y llevan alivio, pero ¿qué pasa cuando las personas estigmatizadas, ya sea por su identidad de género, por razones de enfermedad, de situación social, son víctimas de un delito penal, requieren de la coerción estatal para hacer cumplir al derecho, un derecho? ¿Cómo llegan a esa instancia? No solo de acceso, sino de reconocimiento, de que se valorice su reclamo. Bueno, y este tema, cuando estaba al frente del Ministerio Público Fiscal, fue uno de los que abordamos creando las agencias territoriales de acceso a la justicia, oficinas del Ministerio Público Fiscal en el interior de barrios populares y villas, urbanos y periurbanos, que acá, cerca de Rosario, pusimos en el barrio de Las Flores, y que fue una experiencia que sigue siendo, ¿no? Pues todavía está muy importante de acceso mediante una construcción con los vecinos. Y bueno, pasaba, por ejemplo, en uno de los casos que una persona de una villa, pero esto pasó en Buenos Aires, de una villa que ni siquiera es una de las más céntricas, la Villa 31, había comprado una heladera a una muy conocida empresa de electrodomésticos y al mes deja de funcionar. Estaba dentro de la garantía, pero la empresa no quería entrar en la villa para cambiarle la heladera y los técnicos no querían ingresar para reparársela. Entonces concurrió a una de estas oficinas, bueno, y sus representantes iban a hacer un juicio hasta tener una heladera cuando una persona la necesitaba para mantener frescos los alimentos que le iba a dar a todos sus hijos. Llamó un representante del Ministerio Público Fiscal y le explicó la situación al gerente de la empresa. Usted le está negando lo que es un derecho y además esta persona, más que un derecho, es una necesidad básica, porque esto que tanto le costó comprar para darle alimentos frescos a sus hijos, ahora no los va a tener. Y bueno, en esa instancia, la persona, además de que el tintineo, la palabra Ministerio Público Fiscal, tiene su sabor, entendió la situación y se llegó a un acuerdo por el cual la empresa dispuso ir a recoger la heladera a un punto que se había arreglado con esta oficina del atajo en la parte exterior de la villa, pero cerca de su vivienda. Y entonces se pudo hacer tanto el trámite de retirarla y de devolverla, porque tampoco la familia contaba con un remis, sino a lo sumo con un carro de cartonero para ir a buscarle ese lugar y llevarla de nuevo a la casa. Y esto que parece algo tan, por ahí para una persona de poca entidad económica, era fundamental para la familia y sobre todo fundamental que una persona en esos barrios se vea respaldada por el Estado en el reclamo de sus derechos. A lo que voy con esto también es que así como se requiere la interdisciplina, se requiere constantemente también la articulación. Esa articulación directa que no solo tiene que ver con los tribunales, que tiene que ver con la mediación, y tiene que ver con eso que también se hablaba Silvana, creo. No, acá me lo anoté, lo dijo Liana, cuando tan bien expuso cuáles son los principios de este centro, que son excelentes. Primero, acceso a los derechos, no a los tribunales, acceso a los derechos. Construcción de ciudadanía. De esto ya hablaba Marshall en el año 49 en Gran Bretaña, que la ciudadanía se tiene la calidad de ciudadano cuando los derechos civiles políticos
y sociales tienen el mismo valor para el Estado y son igualmente exigibles. Eso es construcción de ciudadanía, eso es acceso a la justicia. Interdisciplina o transdisciplina, que es la que enriquece los saberes jurídicos, como si lo que dijera algún código, alguna norma, pudiera servir como solución para una situación de un conflicto jurídico que tiene como escenario un contexto social donde hay barreras para el acceso y el reconocimiento a los derechos. Y entonces nos queda claro que hay dos categorías de problemas en el acceso a la justicia. Las objetivas, que tienen que ver con que, bueno, con que existan los tribunales, las instancias administrativas, las instancias de mediación, los procedimientos adecuados, que sean ágiles, que sean efectivos, los beneficios de litigar sin gastos para actuar ante los tribunales, pero están los subjetivos, que son las barreras, esto que mencionaba Silvana, esa singularidad que es la que hay que atender, ese aspecto, esa vulnerabilidad que requiere una política focalizada y que tiene que ver no solo con aspectos sociales, sino culturales, de idioma, diferencias con el idioma, que es una barrera a veces para el acceso, discriminación por nacionalidad, por la condición de migrante de determinados países, por la sexualidad no binaria, o simplemente porque la persona le teme a la justicia, porque no hay confianza. Una de las principales, de las primeras acciones que realizamos antes de acceder con estas agencias territoriales de acceso a la justicia dentro de las villas, en el corazón, que no era una tarea sencilla, ¿no? En ese ámbito donde solo conocían al Ministerio Público Fiscal por la faz de ser el brazo activo de la persecución penal. Y para quienes la visión del Estado, esa presencia del Estado que conocían era la policía, las fuerzas de seguridad del barrio, siempre caracterizadas por el ejercicio de la violencia institucional, ante quien no puede defenderse, porque con otras clases sociales, medias o altas, no tienen esas actitudes. Si hay algo que es una patología de los barrios pobres, es la violencia del Estado, ejercida casi preferentemente contra los jóvenes de los barrios pobres. Entonces, ¿cómo pensar que estas personas podían acercarse al Estado y nada más al Ministerio Público Fiscal? Y bueno, primero estudiamos, hicimos encuestas y descubrimos eso que ya adivinábamos, que había una gran desconfianza, que había que reparar. Y la única forma de repararla es por esto de que hablaba Silvana, la reparación del lazo social. Donde aquello que vayamos a hacer a los territorios sea no una actitud de asistencialismo, sino de empoderamiento de las personas, de valorización, además, de todos sus mecanismos que han desarrollado ante esa ausencia de Estado, y que son sus organizaciones comunitarias, los referentes sociales. No quiero dejar de mencionar lo que significó también para nosotros la presencia de la Iglesia Católica, en la que hay muchas iglesias, ¿no? Pero particularmente quienes nos abrieron las puertas de los barrios, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, fue la Iglesia Católica, porque ellos vivían ahí, y eran los que podrían presentarnos para que no nos tuvieran desconfianza. Después en cada agencia, donde había, por supuesto, trabajadores y profesionales de distintas disciplinas, siempre algún trabajador social, un psicólogo, un abogado, y un agente territorial, que era un vecino del barrio que se incorporaba a la agencia. Y lo incorporábamos primero para formar parte y también para aprender sus vivencias, sus códigos, sus necesidades, para saber, para hablar con un mismo idioma. Y con un idioma que siempre parta de esa reivindicación
de personas que han sido marginalizadas de la sociedad de bienestar y que no han tenido o tienen grandes dificultades de acceso a la educación, de atención a la salud, de acceso a los servicios públicos. Porque cuando uno encara el trabajo de esa manera, como un ida y vuelta, como un enriquecimiento, como algo como un saber que se desarrolla como una construcción cooperativa, participativa, ahí es cuando cobra sostén, cobra inserción este tipo de trabajo, y también la posibilidad de lo que hoy mencionaba Eliana, ¿no? De esas líneas de trabajo que tienen que ver con participación de los vecinos del territorio, de sus organizaciones comunitarias, que muchas veces sirven para traer soluciones que el derecho no tiene, que no llegan por vías judiciales o administrativas. Me acuerdo en una ocasión, estas agencias territoriales que llamamos los atajos de la ciudad de Buenos Aires, donde hay tan poco espacio en el centro, que los vecinos viven en las calles. A veces no se distingue la vereda de la calle, ¿no? En las veredas. Y el de Atajo dijo, nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a poner una mesita con sillas y una sombrilla en la puerta de la oficina, para también participar de esta actividad, de la que participaban de miles de maneras, porque siempre la inserción se hizo a través también de talleres, incluso talleres para niños, porque que se acercaran los niños por cuestiones lúdicas hacía acercar a los padres, hizo generar una relación. En las charlas de los colegios, siempre presentarse ante los colegios, que eran los que traían muchos insumos sobre casos y conflictos jurídicos que incluso los niños y los adolescentes no se atrevían a denunciar, no solo cuestiones familiares, sino de acosos. Y el ejemplo que iba, pusieron la mesita con las sillas, y un día se siente una mujer, ven que desde adentro se siente una mujer de espaldas, y la veían ahí sentada adelante de la oficina, sin ingresar, pero algo en la actitud de ella les hacía pensar que estaba ahí por algo. Así que dándole tiempo, y viendo que no cambiaba de actitud, se acercó una de las agentes territoriales al lado de ella, y le empezó una charla casual. Y ahí se pudo dar cuenta que la mujer tenía la cara deformada porque había recibido un golpe enorme y que estaba alcoholizada. Entonces siguió hablando con ella y le comentó que se fue a sentar ahí porque su pareja la había golpeado con un caño, que no era la primera vez que lo hacía, que ella no quería hacer la denuncia, porque ella era de un país limítrofe y no tenía documentos, y él era argentino, y entonces él le decía, anda a hacer la denuncia, porque yo soy argentino y tengo un hijo discapacitado, nunca voy a ir preso. En cambio, vos te van a sacar del país. Anda allá donde te cuidan, que era justamente la oficina de Atajo. Y la mujer no quería hacer la denuncia porque era tal su grado de vulnerabilidad, no solo por su condición de extranjera, por su miseria absoluta, sino por su falta de autonomía, porque no solo tenía adicción al alcohol, sino a ciertas drogas. Después de charlar un rato, los agentes de Atajo la convencieron de hacer algo por ella, y el día siguiente volvió, no quiso dar su domicilio, nada, ni decir dónde era, pero al día siguiente volvió. Lo primero que hicieron fue atender sus heridas, ¿no? Recurrir a una agencia estatal, el Consejo de la Salud, cercano al barrio, para que atendieran sus heridas, y al día siguiente es que vuelve, y la llevan a una parroquia donde empezaron un tratamiento de rehabilitación para que recupere su autonomía. Y la llevaron a una cooperativa donde pudo conseguir un pequeño trabajo textil por una
cifra no muy importante, pero era su manera de empoderarse, de poder restablecerse para salir de esa situación. Y este ejemplo lo pongo porque para mostrar un poco la importancia de la articulación, o sea, no solo de las disciplinas, sino de todos aquellos actores de los barrios que pueden aportar soluciones, que siempre tienen que tender al empoderamiento. Y también por esa importancia de poder construir relaciones con la misma dinámica de diálogo con las redes comunitarias, que son las que aportan no solo conocimiento, sino recursos que sirven para la tarea que hay que realizar. Y bueno, además hay otras experiencias, brevemente, no sé cuánto tiempo llevo hablado, de que también desarrollamos específicas, como la Procuraduría de Violencia Institucional, que se dedicó exclusivamente a los casos de abusos de fuerzas de seguridad, impunes en general en los juzgados y fiscalías, por esa promiscuidad que siempre hay entre quienes traen las denuncias y las pruebas, por este déficit de la delegación policial, que siempre tiende a ser muy predominante, un largo tema para hablar, esa indefensión absoluta de quienes están en las cárceles frente a la omnipotencia de un sistema penitenciario que no responde por los hechos de violencia. La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Protex, dirigida exclusivamente a personas víctimas de explotación sexual o laboral, para lo que también elaboramos indicadores sobre cuándo empieza un trabajo a ser trata laboral y un delito, y también políticas que a las víctimas de trata, que es de trata para explotación sexual, una situación de total vulnerabilidad, permitir saber identificarlas y además rescatarlas, porque la persona que ya ha sido sometida a tanta violencia, incluso cercana a la esclavitud, es difícil poder salir de esos círculos. Todas las tareas realizadas por la Unidad Fiscal de Violencia contra la Mujer en materia de perspectiva de género, aportando capacitación y esa perspectiva para que fuera a llegar a todas las fiscalías y juzgados a través de sus acciones. La Dirección de Orientación y Acompañamiento de Víctimas es esencialmente interdisciplinaria, pero también jurídica, porque una asistencia que no solo es para en aspectos, digamos, psicológicos o de trabajo social, sino también de seguimiento de los casos, ¿no? Y bueno, por eso me alegra tanto que este centro de lanzamiento se llame interdisciplinario, que haya puesto el ojo en lo central, que tiene el acceso en la justicia, y me parece que todas estas tareas que ya expresas que van a abordar en esta presentación son efectivamente aquellas que deben enderezarse para hacer una política efectiva. No sé si tengo mucho tiempo más, si no voy a dejar nada de las preguntas, pero puedo hablar, no sé, 2 días seguidos, pero tú me dirás, ¿no? Bien, gracias Alejandra. Si tenemos preguntas, por suerte, y se las hago las dos, ¿eh? Así también pone cada cual su aporte y su visión. Cuando hablamos de interdisciplinariedad en acceso a la justicia, ¿incluimos la posibilidad de que la judicatura sea desempeñada por otras disciplinas que no sean propiamente la abogacía? Es decir, ¿podemos pensar la posibilidad de constituir tribunales que no solo los integren abogados y abogadas? Ha sido alguna vez una propuesta, ahora no me acuerdo cómo se llaman ese tipo de jueces, tienen un nombre especial, jueces que no son abogados. Todavía está lejano, ni siquiera podemos lograr interdisciplina en las fiscalías y en los juzgados. De hecho, en todas estas unidades especializadas que creamos, la interdisciplina es la regla, pero no es en las fiscalías y en los juzgados. Sí, es una de las... hay grandes
Bueno, de hecho, el juicio por jurados significa tribunales que no son abogados, y es algo que está en la Constitución y que siempre se habla de impulsar, pero todavía no vemos que se haya desarrollado. Justamente el mérito que tienen estas propuestas es salir de esta dinámica de una justicia palaciega y hegemónica y tan enraizada con las redes que han tejido los poderes fácticos, ¿no?, para ejercer una dominación a través del sistema judicial. Bien. Sí, bueno, obviamente estoy a favor de esa democratización. Como decía, la cuestión de los derechos y de la justicia no es privativa, ¿no?, de los abogados, sino que nos involucra, nos debería involucrar a todos y a todas las disciplinas, pero estamos lejos, ¿no? Coincido con Alejandra, estamos absolutamente lejos. Fíjense que inclusive cuando hay equipos interdisciplinarios en los sistemas de salud, los informes que se hacen, los informes sociales, muchas veces, la mayoría de ellos no son ni siquiera vinculantes cuando toman los jueces las decisiones que toman, ¿no? Así que fíjense lo lejos que todavía estamos, el camino que tenemos que recorrer, pero creo que sí, me parece que es importante tener esta mirada transdisciplinaria y una apertura y una problematización y una disputa de sentido en términos de qué entendemos por derecho y qué entendemos por justicia, ¿no? Y si la ley es la justicia o no. Galeano decía alguna vez, nos robaron la justicia y nos dejaron las leyes, ¿no? Entonces creo que hay que disputar el espacio de la justicia, sí. Interesante, Silvana, gracias. Bien, les tiro otra pregunta. ¿Qué opinión les merece, como, digamos, el tema de la falta de confianza en el sistema judicial como uno de los grandes obstáculos para acceder a la justicia? Sí, verdaderamente es como un círculo vicioso, ¿no? La ineficiencia, la falta de respuesta y el clasismo hace que justamente muchos sectores sociales se alejen directamente, no piensen en acceder. Y además también hay una cuestión, si hay algo que determinamos en estas agencias territoriales, los atajos, es que la cercanía es un factor determinante para que la gente acceda a la justicia. Y además, a ver, ¿quién puede conocer la cara de un juez? No hay si hay algo que, el sistema en sí es como muy palaciego, muy poco amigable a la comunidad, en aquellas personas que no están dentro de los círculos de poder. Entonces, eso, realmente el factor de confianza es un factor que hay que abordar. Sí, bueno, coincido absolutamente y creo que está proporcionalmente ligada al grado de impunidad que observamos como ciudadanos de a pie, ¿no? Los delitos de guante blanco son absolutamente impunes. Entonces, ¿qué credibilidad va a tener una justicia que condena, ¿no?, a 10 años por robar un celular a un sujeto en un contexto de absolutamente de vulnerabilidad y de carencia de todo sentido, y a quien se roba un FMI, lo vemos vivito y coleando, ya digo, por los canales de televisión o viajan libremente por el mundo? Entonces, obviamente, uno no tiene confianza con la justicia, pero además por el grado también de corrupción, de alejanía, de imparcialidad, de favoritismo, ¿no? Entonces, esto que decíamos, esto que vemos en las cárceles, lo conocemos todo el mundo. ¿Quiénes están realmente presos y quiénes están libres? Digo, ahí creo que... Pero además es golpearse, digo, es la doble o triple victimización, cuando algún sujeto con derecho vulnerado quiere acceder a la justicia, empezando no desde el sistema judicial, sino las propias fuerzas de seguridad, ¿no?, que ni siquiera toman una denuncia o toman una exposición y no la denuncia, entonces no se genera, ¿no?, toda la cercanía o el expediente que tendría que ir a la justicia. Digo, bueno, hay múltiples circunstancias que hacen que esa desconfianza sea sustentada, no es un imaginario, no es una invención, sino que es padecimiento subjetivo, ¿no?, de la vivencia de la falta de justicia o de la injusticia.
Perdón, no me podía desmutear. Gracias, Silvana, gracias, Alejandra. Y bueno, y la última pregunta está vinculada con digamos, la formación de los operadores jurídicos y la dificultad en cuanto digamos, es algo que entiendo yo, se retoma de una charla que nosotros tuvimos la semana pasada con Marisa Herrera en cuanto a que los operadores jurídicos o aquellos que integran el Poder Judicial no habilitan la formación, digamos, en materia de género, perspectiva de género, de otros poderes, que no sea, digamos, la formación siempre es miembros del Poder Judicial. Entonces, un poco eso, ¿qué se opina respecto a la falta de perspectiva en materia de géneros de los operadores jurídicos y de digamos, de la formación que los mismos tienen, digamos? Bueno, eso puedo hablar porque he estado 30 años en la Administración de Justicia y si hay algo que preserva absolutamente su carácter endógeno, ¿no? Cerrado. Entonces, por eso quienes dan las capacitaciones de género tienen que hacer de adentro, porque entonces así se elige la visión que la persona quiere dar. Es la misma línea que esa decisión de repeler la interdisciplina, ¿no? Que podría llevar a introducir nuevas preguntas que tienen que ver con realidades sociales, de las cuales surjan luego reflexiones sobre las responsabilidades, y eso es lo que se quiere evitar. Y por eso es una estrategia no permitir que vengan personas de afuera a dar clases, que no vengan feministas de afuera, porque lo que saben muy bien los poderes fácticos es que las dominaciones en algún punto se unen. Entonces, no hay que darle lugar. Por eso no se le da lugar al feminismo en las formaciones, aunque excepcionalmente en algunos lugares pueden ser, pero en los ámbitos que yo conozco siempre se ha traído o fiscales o a jueces y no a personas de afuera y muchísimo menos que tengan que ver con el poder político, bueno, sobre todo si viene de un gobierno popular, ¿no? Sí, bueno, totalmente de acuerdo, tiene que ver con no permitir justamente la disputa de sentido. La disputa de sentido es disputa de poder. Así que cuanto más cerrado y endógeno es, más se reproduce ese orden y el status quo. Pero además viene a interpelar eso, nuestras propias prácticas, discursos, formaciones, imaginarios, creencias y demás. O sea que bueno, se van a generar muchas estrategias para impedir esto, aunque creo que más allá de una cuestión formal, hay otros espacios como estos de diálogo, de escucha, de formación, de interpelación, que son sumamente necesarios, pero que, bueno, el poder tiende a cerrarse para autorreproducirse, ¿no? Decía, este orden social, patriarcal, capitalista, colonial, genera un montón de dispositivos, justamente por su fragilidad. Si no fuera tan frágil, digamos, porque todo interrogante, toda pregunta empieza a erosionar. El poder es una relación, no es una cosa, ¿no? Entonces es una relación. Y ahí hay que disputarlo. Todos tenemos poder, el tema es ejercerlo o no. Y me parece que, bueno, este espacio que están construyendo ustedes es un espacio de disputa, de resistencia, de apertura, y eso hay que seguir, digamos, reproduciéndolo y generándolo en las distintas instancias. Pero obviamente que va a molestar, no va a querer, se va a descalificar, ¿no? Cualquier aspecto, mirada, discurso que no vaya, digamos, en consonancia con la perpetuidad de los privilegios, con la perpetuidad del sexismo, del machismo, del clasismo, en este caso en el sistema judicial, pero que también pasa en otros lados, digamos, ¿no? Pero bueno, es parte de esa estrategia de poder, como decía Alejandro. Bueno, les agradezco mucho a las dos disertantes, a Alejandra y a Silvana, haber dispuesto tiempo
y su participación, ¿no? Y su acompañamiento al lanzamiento del Centro Interdisciplinario de Acceso a la Justicia. Y ya con estas, digamos, doy por cerrada la actividad de hoy y les agradezco a todos y a todas los que estuvieron siguiendo, nos estuvieron siguiendo vía Facebook también su participación. Y nos estamos viendo en algún otro encuentro virtual. Así que muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.